En el mundo de la alimentación, como casi en todos los ámbitos, hay mucho extremismo. Y respecto a las pautas alimentarias, hay todavía sí cabe un mundo más polarizado. Hay gente que ama los hidratos de carbono y creen que son la fuente de energía favorita para el cerebro y para todo el organismo y prácticamente la única. Y también hay posturas que catalogan a este hidrato de carbono como el malo absoluto de la película y que siempre es el culpable de todas las patologías y es algo a evitar. Muchos de ellos acaban publicando las dietas cetogénicas o estar en estado de cetosis como único argumento, y es la única solución posible. Pero claro, como en todo, hay que explicar las bases fisiológicas de este proceso antes de criticar o antes de defender con cierto rigor y cierta ciencia. Y para hablar de cetosis os traigo a Oriol Roda, que acaba de sacar un libro junto con Néstor Sánchez llamado Salud Keto. Muy bienvenido, Oriol. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Un placer, Claudio. Bueno, pues vamos a hablar de este mundo, ¿verdad? Que creo que levanta bastantes ampollas. Como hablaba, ¿no? Un poquito desde los dos extremismos. Y a mí un poquito lo que me da, no sé si decir rabia o me da pena, que muchas veces hablas con alguien extremista y Ujú. no saben explicar los procesos fisiológicos y biológicos que hay detrás. Y claro, hacen un poquito, ¿no?, de cherry picking, cogen algunas pautas en concreto muy extremistas y dices, vale, quizás en lo que estás hablando de manera entrecomillada tienes razón, pero es algo mucho más complejo y para hablar de cetosis, corrígeme, pero tenemos que empezar hablando de biología, de fisiología y de las bases de los fundamentos antes de empezar a hablar de nutrición. ¿Opinas lo mismo, Oriol? Sí, y te diré más, para mí el extremismo es en general sinónimo de ignorancia, Mm. porque la respuesta que te da cualquier persona que sepa de un tema siempre es un depende. Porque no hay, los blancos y negros Mm, existen en las novelas mm, mm, y las de fantasía y poco más. mm, La realidad siempre es compleja, ¿no? mm, Entonces, estos extremismos de que todo es de una mm, manera y esto solo vende mucho en redes, porque mm. en redes los mensajes sencillos y intensos pues captan nuestra atención, pero están muy lejos de la realidad. Sí, completamente de acuerdo. Pues para empezar, por si hay, yo creo que hay mucha parte de la audiencia que por lo menos le suena o cree que sabe lo que es, pero creo que sigue habiendo a día de hoy, mira que hay información hoy en día, bastante dudas al respecto. ¿Nos podrías decir qué es la dieta cetogénica y cómo diferenciarla de otro tipo de dietas? La dieta cetogénica es una dieta que se puso de moda ya a mediados de 2012 por Estados Unidos, Ujú, como una dieta que sirve para perder peso y que curiosamente esta moda no ha pasado, ¿no? Se ha consolidado mucho, estamos en 2024 y aún continúa muy, muy candente. Entonces, una cosa curiosa, porque yo empecé a hablar de ella en 2016 y cuando estábamos ujú, Néstor y yo hablando pensábamos, bueno, esto ujú, será una moda, ya en 2018 a lo mejor se habrá terminado y estamos en 2024 y es aún más candente de lo que era ujú, entonces, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Es una dieta que lo que hace es estimular pues, un estado fisiológico que es el estado de la cetosis. Pues esto se llama dieta cetogénica. Es lo que yo llamo un ayuno mimético. Es una dieta que simula, o sea, que te hace entrar en el mismo estado nutricional que antes que entras cuando estás en ayuno, en estado de carencia. ujú, Y, y el origen de la dieta cetogénica es un origen curioso porque, bueno, si podemos hablar de origen de una dieta, esto, ujú, si nos vamos a los anales de la historia, veremos que a lo largo de la historia de la humanidad, periodos en los que había poco carbohidrato han sido muy, muy habituales en el mundo, porque cuando no había neveras, pues el carbohidrato es muy perecedero, ujú, pero cuando cobró así más vigencia fue a principios del siglo XX, cuando se vio que la gente que tenía epilepsia, cuando salen en ayunas, reducían el número de episodios que tenían. Y claro, era una gran mejora, pero tenía un problema, y es que el ayuno no puedes estar siempre sin comer, ¿no? Entonces se inventaron esta dieta que simula el ujú. mismo estado. ¿Y en qué consiste? Pues en eliminar prácticamente el carbohidrato de la dieta y aumentar la cantidad de grasa. Ya está, tan sencillo como esto. Ujú. Vale, o sea que ya podemos entender que según la cantidad de hidrato, de proteína o de grasa que tenga una dieta, será más una dieta cetogénica para estar en este estado de cetosis Hmm. o no. Pero ahora habrá mucha gente que ya le viene a la cabeza. He leído, me ha dicho un nutricionista, me ha dicho un médico, o mi terapeuta o quien sea, que cuidado porque la cetosis crea cetoacidosis, a veces Mm. confunden estos dos conceptos. ¿Nos podrías explicar para que entienda la gente por qué es importante diferenciar y cuándo se daría uno o el otro?
Sí, yo iría un paso antes, si me permites, antes, Mm, que es entender qué es la cetosis, ¿no? ujú, Porque he hablado de cetosis, que es el estado de carencia, pero no he contado qué es. Entonces, cuando nuestro cuerpo, ¿cuál es la manera que almacena la energía? Pues principalmente en forma de grasa. Tenemos una parte que está en forma de carbohidrato, ¿no? Que es el glicógeno muscular y hepático, pero de esto tenemos relativamente poco. Tenemos mm, unas 2.500 calorías mm, aproximadamente, creo. Unos 500 gramos, más mm, o menos, por persona, depende de cada persona, pero tienes mm, energía para máximo un día, si muy me mm, apuras, y a la gente que si haces actividad física intensa, pues para minutos a veces, ¿no? Que tengas disponible. ¿Por qué? Porque el almacenamiento en forma de carbohidrato es muy poco eficiente. El carbohidrato tiene una densidad calórica baja, tiene 4 kilocalorías por gramo, y además cada gramo de carbohidrato necesita 4 gramos de agua o 3 gramos de agua para estabilizarse, por lo tanto necesitas 4 gramos totales para almacenar una kilocaloría, ¿vale? mm, La grasa es distinta, la grasa tiene 9 kilocalorías por mm, gramo y no necesita estabilizarse, por lo tanto es 2,2 veces y pico, 2,5 veces más densa a nivel de calorías, ¿no? Es mm, la forma óptima de almacenar nuestra energía. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no comemos o no comemos mucho carbohidrato y nuestro cuerpo necesita activar las reservas o activar la grasa, se encuentra con un problema, y es que la grasa llega muy bien a todo el cuerpo menos al cerebro. El cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica que no deja pasar las grasas. Entonces, nuestro cuerpo ha generado un sistema alternativo, ha hackeado el sistema para transformar estas grasas en unas moléculas que se llaman cetonas, como el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, que son moléculas que sí que pasan la barrera hematoencefálica y estas llegan al cerebro. Y por esto se denomina dieta cetogénica. Esta es una dieta en la que nuestro cuerpo usa la grasa como componente principal de energía, y para que llegue energía en el cerebro necesita crear estos cuerpos cetónicos. Esto es importante porque el cerebro se piensa que el cerebro solo consume glucosa, ¿no? Y esto es uno mm, de los argumentos de la gente que dice, no, es que no puede estar sin carbohidrato porque es que el cerebro, ¿qué le pasa? ¿No? Y aquí hay primero dos mm, respuestas. Una, que nuestro cuerpo es capaz de generar carbohidrato por sí solo, justamente a partir de las grasas, el glicerol, de los triglicéridos, mediante la gluconeogénesis se transforma en glucosa, pero es que aparte nuestro cerebro usa las cetonas, por lo tanto tiene este otro mecanismo de alimentación y no depende de glucosa. Y esto es normal y se tiene que entender, porque si el carbohidrato es un alimento escaso en la naturaleza, porque en la naturaleza, ¿dónde encuentras carbohidrato? Pues encuentras carbohidrato en las frutas de un árbol, las frutas maduras de un árbol, y estás compitiendo con todos los pájaros y todos los monos y todos los animales que quieren consumir ese mismo carbohidrato, que solo dura unos días. O lo encuentras en algunas raíces, ¿no? Pero en la naturaleza las raíces mm. tampoco no es que sean la panacea, o en un panal de abejas, pero bueno, tienes que Mm. luchar contra las abejas, por lo Tienes tanto que ganártelo. es escaso, el carbohidrato es escaso y tienes que ganártelo. Entonces es normal que nuestro cuerpo esté preparado para vivir sin carbohidrato, porque en el mundo natural no se encuentra tanto. Y por esto almacenamos grasa. Y esto es lo que es sorprendente, ¿no? Que hoy en día la gente tiene esta obsesión con el carbohidrato cuando en el mundo natural viene y va, ¿no? Esto no quiere Mm, decir que sea malo, ¿eh? Tampoco, no estoy mm. diciendo. Pero entonces, esto ya para contarte que era la cetosis, ¿no? Que me he liado un poco. Bien, perfecto, perfecto. Cuando la gente habla del miedo a la cetoacidosis, Ujú, esto me hace mucha gracia, ¿eh? Porque cuando me mandaste el guión lo vi y mm, dije, bueno, ya estamos otra vez con lo mismo. A ver, la cetoacidosis es un estado que ocurre en diabéticos en los que cuando no toman insulina, y la insulina, que regula la entrada de glucosa en las células, esas células perciben que no hay energía, activan el metabolismo de las grasas, empiezan a generar cetonas, pero al mismo tiempo tienen glucosa en sangre, porque esta glucosa no ha podido ser captada ni por los adipocitos ni por las células que la van a usar. Y esa combinación de glucosa y acetonas genera una acidificación de la sangre, que es lo que es malo, y es que en cetoacidosis se llegan a niveles de cetonas de hasta 10 milimolar. Esto nunca pasa en un contexto de un no diabético. En un contexto no diabético, cuando hay glucosa no hay cetonas. De hecho, por eso tienes que eliminar completamente el carbohidrato. Pero es que igual, aunque estés en un contexto sin nada de glucosa, yo he llegado a estar a niveles de 30
¿cuál es la medida? Gramos por decilitro, ¿no? ¿Son gramos o miligramos? Bueno, de 30, ¿no? Normalmente estás a 100 gramos por decilitro, pues he llegado a 30, que normalmente la gente se moriría porque esto es una hipoglucemia, pues si estás en cetosis no pasa nada, a niveles de 7 milimolar de cetonas y no subes de 7. O sea, en el nivel extremo, estoy hablando del nivel extremo de cetosis, que nadie llega al nivel extremo, llego yo porque me he estado 7 días ayunando, pero la gente normal está en 1 o 2 milimolar, si llegan a 4 ya es como la bomba, pero es que la cetoacidosis es 10, y esto solo ocurre en este contexto diabético. Vale, es bastante importante. ¿Me he metido demasiado técnico aquí? No, lo he visto perfecto porque es importante remarcar esto, repito, porque hay mucha gente que incluso con ciertos conocimientos de nutrición, que te rebaten un poquito, incluso por ayunar un día o por hacer un desayuno cetogénico, para que luego pondremos un ejemplo, pensando que luego si vas a hacer deporte puedes entrar en cetoacidosis y dices, creo que no habéis comprendido el contexto fisiológico que hay detrás, siempre y cuando obviamente no hay una diabetes tipo 1. Pero ahora un poquito avanzaremos en este sentido. Sí. Para que la gente siga con un hilo conductor, ¿no? Entonces, pueden entender o pueden intuir que si empiezan a hacer, que luego veremos cómo habría que hacerla, ¿no? O algunas pautas genéricas, empiezan a realizar una dieta cetogénica, ¿siempre sí o sí entran en cetosis? No. O sea, la dieta cetogénica es una intervención nutricional que favorece la entrada en cetosis, pero no es la cetosis. De hecho, para entrar en cetosis hay muchas maneras. También una persona que haga mucho deporte entra en cetosis, si estás en ayuno entras en cetosis, gente que está enferma entra en cetosis. La cetosis es un estado metabólico y la dieta cetogénica es una herramienta que te permite entrar en cetosis. Que queremos entrar en cetosis, recordemos, porque es el estado fisiológico óptimo para utilizar nuestras reservas de grasa. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en un contexto de tanta abundancia del carbohidrato que este mecanismo natural, fisiológico, que de hecho la gente que tiene la flexibilidad metabólica entra y sale de cetosis constantemente, o sea, a lo mejor come, sale a pasear, al cabo de 2 horas está en cetosis 2 horas, luego cena, sale de cetosis, se va a dormir, se levanta por la mañana con un poco de cetosis, o sea, no es un estado que tiene que ser continuo, sino que es fluctuante, ¿no? Pues una persona que nunca ha estado expuesta a una situación de falta de carbohidrato pierde esta capacidad. Es lo que llamamos, entre otras cosas, la resistencia a la insulina, ¿no? La resistencia a la insulina sería cuando tu cuerpo, de tanto carbohidrato que hay, de tanta insulina que tienes que generar para que ese carbohidrato se meta en las células, llega un momento en que las células se hacen resistentes, ya no responden a esa insulina. Esto ya sería un caso de prediabetes, ¿no? Pero mucha gente le falta esta flexibilidad metabólica. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan con la dieta cetogénica y se sienten fatal, o sea, empiezan a encontrarse muy mal porque tienen básicamente un síndrome de abstinencia. Están adictos al azúcar, están adictos a la glucosa, su cuerpo solo sabe usar la glucosa y cuando se la sacas, pues se encuentran fatal, ¿no? Entonces empiezan a llegar toda la gente que te critica el aceto porque te encuentras mal, o hasta he escuchado a nutricionistas que hablan de los problemas en el riñón, y claro, es que, es que daña el riñón, y bueno, daña el riñón porque estás en un momento en que tu cuerpo a lo mejor ya ha entrado un poco en cetosis, pero tu cuerpo aún no sabe usar las cetonas, porque no las ha visto nunca en su sangre y no sabe qué hacer con ellas y las expulsa por el riñón. Las expulsa en forma de acetato, ¿no? Y entonces pues tienes de cetona, disculpa, y tienes cetona en la orina, ¿no? Y esto puede dañarlo. Pero esto desaparece cuando una persona se optimiza, o sea, recupera esta flexibilidad metabólica. Ya no hay cetona en la orina. ¿Por qué? Porque vas a desperdiciar una fuente de energía, la utilizas, ¿no? Y entonces estos problemas desaparecen. Pero esto puede tardar tiempo, ¿eh? Yo la primera vez que hice cetosis, me acuerdo que fue en 2012, había pasado un año, estaba haciendo un MBA, un año de mucho estrés, mucho estrés, mala vida, dejé de hacer deporte, engordé 10 kilos y hablé con Néstor, que era amigo mío, le dije, necesito alguna intervención para recuperar un poco mi peso, ¿no? Y me dijo, he escuchado esto de la dieta keto, que va muy bien, pruébalo. Y empecé y estuve 3 semanas. 3 semanas sin notar absolutamente nada, ¿eh? Y yo diciendo a Néstor, ¿qué coño es esto? ¡Que vaya mierda! Comiendo solo atún y aguacate y huevos duros, y era como, ya estoy hasta los huevos y no pasa nada. Y digo, espera un poco porque tu cuerpo necesita este periodo de adaptación. Y luego, al cabo de 3 semanas, de golpe, sucedió el cambio
empecé a tener una cantidad de energía brutal, porque esta es una de las cosas que pasan con la cetosis, cuando activas tus propias reservas, que en general son bastante abundantes, pues tu cuerpo de golpe tiene mucha energía a su disposición. Pues empecé a tener mucha energía, me levantaba muy temprano por la mañana, a las 5 de la mañana, porque estaba viviendo en Estados Unidos y tenía que ir a trabajar a 6 en Silicon Valley, y entonces tenía que hacer el commute muy temprano. Luego, después de trabajar, me iba al gimnasio a escalar. Hacía 3 días a semana escalada, llegué a mis máximos históricos de vías de dificultad, y con una abundancia, un buen humor, una energía. Y bueno, de hecho es en ese momento que empecé a hablar de cetosis, ¿no? Porque digo, hostia, esto funciona muy bien. Pero 3 semanas estuve, ¿eh? Claro. Que claro, Sí, sí. yo porque soy un poco cabezón, pero no todo el mundo está con ganas de estar 3 semanas sufriendo. Sí, luego hablaremos de duraciones y demás, pero otro de los problemas que creo que suele haber también es la duración, ¿no? Que mucha gente que no se espera esas 6 semanas a lo mejor ideales y no llega ni a 3 semanas, no llega ni a 2. Pero bueno, vamos a ir enlazando un poquito porque ahora mismo, para que aterrice la gente, hemos hablado, ¿no? Que habría que consumir suficiente proteína, bastante más grasa, el carbohidrato habría que limitarlo un poquito, pero claro, primero, antes de entrar en el siguiente término, claro, cuando hablamos de carbohidrato, hay gente, lo que antes comentábamos, ¿no? Que piensa que si hay que comer menos carbohidrato no tiene que comer verdura. Y hay gente que el carbohidrato le viene a la cabeza que es fruta. Y hay gente que el carbohidrato piensa que es patata boniato. Y hay gente que el carbohidrato es arroz, otros que es pasta, otros que es una Coca-Cola, otro que es una gominola. Claro, este es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Porque más que hablar de carbohidrato en sí total, también creo que sería importante decir que hay ciertos tipos de carbohidrato que la dieta cetogénica no es que los evite, sino que son recomendables incluir en este tipo de pautas, ¿verdad? No, absolutamente. O sea, aquí hay dos. Me has dicho dos cosas muy distintas, ¿eh? La primera es, no, antes de hablar de keto o de cualquier tipo de dietas, hablemos de qué alimentos estás consumiendo o qué productos. ¿Estás consumiendo alimentos o no productos? Claro. Empecemos hablando de esto, porque esto es mucho más importante. Es más importante que tú comas alimentos de verdad y que evites los productos ultraprocesados diseñados por la industria para que los consumas, ¿no? Porque cuando una industria como PepsiCo se dedica a, pues, a producir Pepsis, a Doritos, las patatas no sé cuáles y las no sé qué, pues hay un laboratorio detrás que hacen experimentos que se dedican a testar diferentes composiciones. Se van a un focus group, a un grupo de focos, les dan a comer y dicen cuál de estas te generan ganas de comer más. Y van optimizando hasta que llegan a ese producto que saben que si te lo dan, quieras más. Porque esto es su trabajo. Ellos se dedican a venderte ese producto y ellos ganan más dinero si comes más. Entonces, empecemos por esto, ¿no? Que es cuáles son estos productos que generan un hambre hedónica, es un hambre no real, ¿no? Y el ejemplo más fácil, no hace falta ir a la PepsiCo y no hace falta irse a la teoría de la conspiración. Tú te vas a comer a un restaurante y eres una persona saludable, ¿eh? De primero te pides una ensalada, vamos a suponer que te pides una ensalada de frutos del mar, pues que lleva gambas, lleva, yo qué sé, de todo, ¿no? Lechuga, tomate, aceitunas, atún, algo de huevo, y te la comes a gusto, ¿no? Y luego aún tienes mucha hambre y te comes pues, yo qué sé, un chuletón. Termina el chuletón, que es que no puedes más, estás reventado. Y luego te traen la carta de postres y hay ese pastel de chocolate. ¿Y qué haces? Te lo pides. ¿Cómo puede ser? O sea, te has quedado lleno, te has quedado, pero de comida deliciosa que ya no puedes más y ves ese pastel de chocolate y tu cuerpo dice, tengo que comérmelo. Que si Este te es el traen hambre un hedónico. huevo frito, no te lo comes, seguramente. Exacto, te ponen otro chuletón y no te lo comes. Aunque sea gallego o vasco o lo que sea, no te lo vas a comer. Pero te ponen el pastel de chocolate y sí que te lo comes. Y luego te lo comes y no solo esto, terminas de comértelo y te sientes fatal por habértelo comido. Pero dices, ¿por qué coño me he comido esto? Si sé que no me sienta bien, pero no puedes resistirte. Es porque es el hambre hedónica. Y esto va muy ligado con lo que te he contado antes de la escasez del carbohidrato en la naturaleza. Como es tan escaso, nuestra mente tiene un control del hambre y la saciedad, ¿no? O sea, hay hormonas que controlan la leptina, la grelina, que controlan cuando tienes hambre, cuando tienes saciedad, pero luego hay otro mecanismo secundario que es ese que dice, si hay cierto tipo de alimento, es igual que tú no tengas hambre que te lo vas a comer, porque este solo lo encontrarás hoy. Si tú vas por el bosque y te encuentras una fruta madura,
o te la comes ese momento o al cabo de un minuto habrá pasado cualquier otro animal si lo habrá comido. Supervivencia. Supervivencia pura. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora vivimos en un ambiente donde estos alimentos están constantemente delante nuestro. O sea, yo paseo por la calle Mayor aquí de Sarriá, porque yo vivo en Sarriá, en Barcelona, y es que hay una densidad de hornos y de panaderías y de pastelerías que es increíble. Cada 3 puertas es una panadería. Y cada vez que paso por allí me miro los croissants y claro, me generan ganas de comérmelos. ¿Cómo no? ¿No? ¿Cómo no? Y esto es el hambre hedónica. Entonces, esto es lo que son los productos procesados. Si somos capaces de evitarlos, que ya es muy difícil, y vas a alimentación natural, la mayor parte de los problemas desaparecen. Entonces, muchas veces hablamos de keto, no keto, y es como, es igual, deja de comer productos procesados y seguramente ya habrás solucionado el 80% de los problemas que tienes. Completamente. Pero luego, si quieres, ahora ya hemos llegado, tenemos este problema solucionado, vamos a la keto, ¿no? Y hablamos a carbohidrato, ¿no? ¿Qué quiere decir carbohidrato? El carbohidrato es que tenga algún tipo de, pues de eso, de azúcar en el producto, pero lo asociamos todo a carbohidrato, pero no todo tiene el mismo carbohidrato. O sea, el carbohidrato que tiene una lechuga o una espinaca o una celga no es el mismo que tiene una patata. Entonces, ¿qué pasa? Que pues no es lo mismo comerse un plato de acelgas que comerse un plato de patata. La densidad de carbohidrato de uno y de otro no es diferente. Y además hay otro tipo de carbohidrato que es la fibra, que es el carbohidrato no soluble, que este es muy importante para nuestro sistema digestivo, para nuestra microbiota. ¿Qué pasa? Que en la dieta cetogénica es muy importante. De hecho, la base de la dieta cetogénica continúa siendo una alimentación muy rica en verdura de hoja. Y esto es la que la gente se piensa que dieta keto quiere decir solo comer, pues yo qué sé, pues atún y aguacate, pero no, o sea, mi dieta cetogénica se basa en mucha verdura de hoja. Y luego, evidentemente, fuentes de grasas saludables como el aceite de oliva, como puede ser el aguacate, como puede ser el huevo, como puede ser pues, los frutos secos. Pero al final, fíjate que estoy hablando de fruta, de la mayor parte que son vegetales, que también tienen algo de carbohidrato. O sea, aquí es importante no confundir estos términos. Sí, creo que con la grasa al final pasa lo mismo, ¿no? Porque también ves en redes sociales gente que va promoviendo un poquito la dieta cetogénica y hay unos postres, ¿no? Que son una bomba también al final de Claro, grasas sí, y demás que las dices, keto bombs. las keto bombs, que pasa al final lo mismo, ¿no? Dices, eso ya es casi un ultraprocesado Es un ultraprocesado, sí, totalmente. Sí, que por mucho que lo hagas tú en casa o que le eches ciertas cosas, no es que eso no lleva hidrato. Ya, bueno, pero es que al final me estás haciendo una bomba cetogénica que es insalubre, porque al final nos vamos al otro extremo, y me parece el primer punto muy, muy adecuado. Es decir, primero, pensar en alimentos y luego empezamos los catalogamos un poquito, si queréis, por macronutrientes. Así que, grosso modo, ¿qué alimentos son, para que la gente aterrice todavía más, qué alimentos suelen ser los más utilizados, aunque esto sería un poquito más largo, imagino, en una dieta cetogénica? ¿Qué puede ser una alimentación? ¿Qué tipo de alimentos suelen haber? Es muy sencillo. O sea, la alimentación cetogénica se basa en grasas saludables, que para mí la principal número uno, y más en este país, es el aceite de oliva. Que además es el alimento que se sabe, ¿no? Y el famoso estudio Predimed, que sabemos que consumir aceite de oliva reduce en un 30% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, es que como no hace falta hablarlo mucho. Puedes consumir frutos secos como las almendras, las nueces, las macadamias. Se tiene que vigilar con los frutos secos porque son muy palatables, son un alimento que genera mucha hambre hedónica, justamente, y entonces es fácil pasarse. Puedes consumir huevo, puedes consumir aguacate, puedes consumir atún, puedes consumir carne de calidad, preferentemente ecológica, de pasto, si puedes permitírtelo. Y luego mucha verdura de hoja y algo de verdura de fruto que, o sea, al final en la dieta cetogénica no hay nada que esté prohibido. O sea, tú podrías hacer una dieta cetogénica comiendo patata, ¿no? Al final lo importante hay dos cosas. Uno es el balance energético y cuál es el carbohidrato residual que te queda en tu cuerpo. ¿Y qué quiero decir con el carbohidrato residual? Cuando normalmente las dietas cetogénicas están pensadas para gente que es muy sedentaria. Entonces se habla de los 30 gramos al día de carbohidrato, ¿no? ¿Por qué? Porque es gente que su consumo energético es el basal y poca cosa más. Pero es que hay gente que está haciendo dieta cetogénica consumiendo hasta 300 gramos de carbohidrato al día. Que tú que eres deportista y que conoces el mundo de deporte sabes que 300 gramos es una burrada. Pero es que estás
personas, probablemente son atletas de élite, Claro. son ciclistas que están 8 horas en la pista metiéndole caña, y es que o tiene ese carbohidrato o su cuerpo no va a tirar, pero su carbohidrato residual es cero, es que lo queman todo. Es carbohidrato que entra, carbohidrato que se quema, entonces no queda Mm, nada. Al final lo que quieres es este carbohidrato mm, residual que sea muy bajo o prácticamente nulo. mm, Y aquí es cuando empezamos con las sutilezas de la dieta keto, pero para la mayor parte de la gente el criterio es 30 gramos al día. Entonces tú mm, podías consumir un trocito de patata pequeño, son 30 gramos, ya está, estarías en mm. cetosis, pero no podías consumir nada más. Si consumes acelgas, que tienen 2 Claro, gramos de carbohidrato por cada 100 miligramos, pues claro. bueno, comer un kilo de acelgas no pasa nada. Mm, Puedes poner algo de cebolla, sí, media cebolla no te molestará. Pues algo de berenjena, sí, pero no te pases. Al final aquí es cuando tienes que empezar a hacer estos equilibrios de macronutrientes. mm, Pero bueno, pero en general, si la gente hace una dieta con alimentos que sabe que son muy bajos en carbohidrato, como la verdura de hoja, ujú. carne de verdura, pollo, pescado y grasas de calidad, y se mueve un poco, como también la dieta cetogénica tiene una cosa, y es que como en general es un poco rica en proteína, genera mucha saciedad, en general ya se regula solo. Mm. Sí, has dicho unas cosas muy importantes que es algo que creo que la gente, repito, a lo mejor solo mira el contexto de lo que es la dieta per se y está muy bien, pero Ujú, dices, os estáis pegando que si son 30 gramos al día o si es la mitad de tu peso, ¿no? En gramos de hidrato de carbono, que al final una persona de 70 kilos son 35, o sea, van por ahí, ujú. y no te estás moviendo. Entonces, a lo mejor sería más enriquecedor en tu caso y más fácil que te pongas a moverte y a lo Claro. mejor no tomas 30, puedes tomar 40 o 50 y seguirías, o incluso lo que vamos, que era otra de las preguntas, que habrá gente que a lo mejor sin buscarlo esté tomando 200 o 300 o más gramos de carbohidratos, pero entrenan tanto y tienen un contexto metabólico, tienen esa flexibilidad metabólica y entrenan Ujú. con cantidad y con calidad, que siguen en ese estado de cetosis casi sin Exacto. buscarlo. Entonces, Sí, sí. una de las críticas que yo tengo a la gente que defiende la dieta cetogénica sin mirar nada más es, ostras, si a lo mejor esta misma pauta alimentaria, si no eres tan rígido, pero te mueves más, todavía tendrías mucha más flexibilidad y sería mucho más fácil, que es un poquito Claro. lo que has comentado. Y otra de las cosas que has comentado muy importante es el tema de la saciedad. Que claro, que hay mucha gente que dice, ostras, sobre todo que están muy acostumbrados a meter mucho carbohidrato, ¿no? Que suele ser, volvemos otra vez a cerrar el círculo, gente que encima no se mueve, un contexto muy sedentario, encima con algo de obesidad, y dices, es que y es algo que a lo mejor la gente luego le sienta mal y me critica, que yo he publicado alguna vez, digo, es que el carbohidrato te lo tienes que ganar. Sí, sí, Yo no estoy absolutamente. en contra del carbohidrato, yo la gente que asesoro deportistas de alto nivel, me gusta que toma carbohidratos porque tiene un nivel muy elevado, pero si no es un nivel muy elevado, lo primero que intento que vayan reduciendo es el carbohidrato, y si no eres un deportista de alto nivel y encima no eres deportista o eres sedentario, incluso porcentajes parecidos a una dieta cetogénica. Y precisamente muchos de ellos son los que toman demasiado carbohidrato. Entonces, los primeros que te preguntan algún truco o un consejo para esta adicción que tengo al carbohidrato, porque Oriol, yo es que me levanto y si no tomo tostadas, ¿qué tomo? Y si no como arroz, Mm, ¿qué tomo? Y como si no hubiera otro alimento, como si no hubiera claro. otro producto, ¿qué les podrías decir? O sea, aquí, a ver, es que me has dicho muchas cosas también de nuevo. Y, a ver, el primer punto importante, yo creo que tenemos que distinguir cuando hablamos de cetosis, para mí hay dos fases muy distintas y dos contextos muy distintos. Estamos en el contexto del 90% de la población, que es el Mm, contexto de o resistencia a la insulina mm, o preresistencia a la insulina. mm, Gente que no tiene flexibilidad metabólica. Esa gente que si se salta en el desayuno, les coge una pájara. mm, Vaya absurdidad. mm. O sea, vaya absurdidad. ¿Cómo puede ser que el ser humano, si está menos de 4 horas sin comer, tenga una pájara? ¿Dónde estaríamos como Mm. especie? Extinguidos, extinguidos Pero seguro. es lo Sí. normal hoy en día. Mm, Ay, es que hoy no he desayunado y me rueda la cabeza. Es como, por favor. mm, Entonces, esta persona, esta es la gente que en los protocolos más estrictos, yo creo que aquí es donde tienen su sitio. Una persona en este momento tiene que hacer, pues, crearse un contexto adecuado, pero habrá una parte de fuerza de voluntad que es inevitable, ¿no? Tendrá que hacer un cambio en sus rutinas. ¿Qué hacer para no tomar pues tostadas por la mañana? Pues no compres pan. Mm, Ponte lo difícil. Esto es unas reglas básicas de cuando mm, quieres cambiar tus hábitos, es
ponte difícil los hábitos que quieres evitar. Si no quieres fumar, no compres el paquete de cigarros. Y si estás a las 10 de la noche que quieres fumar y tienes que bajar por la calle, irte al estanque, comprarlo y a lo mejor está cerrado el de al lado y tienes más lejos, es menos probable que lo hagas que si lo tienes al lado de la mesilla de la noche, ¿no? Pues lo mismo con la alimentación. Cuando yo lo que recomiendo a la gente que quiere hacer keto es la semana previa, sin hacer nada aún, empieza a cambiar tu despensa. Empieza a eliminar esas cosas que tú sabes que el día que empieces te van a tentar. Las galletas, que si las patatas chips, que si pues yo qué sé, el chocolate. Para alguna gente es la fruta. A lo mejor esa semana no tienen que tener fruta en su casa. Esa semana. Tampoco pasa nada si esa semana o en 2 semanas no tienes fruta en casa, ¿no? Pero hacer este cambio, crea un entorno que te facilite la vida. Y luego créate un protocolo, sigue, bueno, tienes que mentalizarte y, bueno, pues habrá 2 o 3 semanas que seguramente habrá un impasse que tienes que adaptarte. Una vez te has adaptado y empiezas a cambiar tus rutinas, que ya no es tan raro que por la mañana desayunes una tortilla, por ejemplo, y pues yo qué sé, muchas veces desayuno una tortilla. Normalmente no desayuno, pues si desayuno, pues a veces me apetece una tortilla. Pues entonces ya no es tan difícil. Entonces, cuando empiezas a recuperar la flexibilidad metabólica, que en el peor de los casos tardarás unas 6 semanas, o sea, 3 semanas, el peor de los casos para entrar en cetosis, 6 semanas para tener ya un poco de flexibilidad metabólica. Entonces es cuando puedes empezar a flexibilizar las cosas. Cuando a lo mejor ya no pasa nada si pues puedes hacer 5 días de cetosis, el fin de semana saltártelo, puedes empezar a flexibilizar. Pero hay estas 2 fases. Entonces, para mí es importante diferenciarlo. La mayor parte de atletas con los que tú tratas ya tienen flexibilidad metabólica, sí, claro, porque es imprescindible para su rendimiento deportivo. Esa gente no tiene que pasar por esta primera fase. Esa gente es la que no pasa nada si come más carbohidrato porque lo va a quemar. Entonces, ¿qué otras estrategias funcionan muy bien? Pues primera, la actividad física. Esta es como básica. De hecho, yo antes la pondría la actividad física que la dieta. Si alguien me dice, ¿qué hago keto? O me pongo a entrenar, le digo, ponte a entrenar, por favor. No. Correcto. Olvídate de la keto, entrena primero, que es más importante aún, ¿no? ¿Qué es lo que has dicho tú? Si entrenas, como al final vas a usar ese carbohidrato que consumes, tu dieta puede ser más flexible. ¿Qué más funciona muy bien y qué es muy importante? El entorno, el estrés. Cuando estamos en estrés no vas a entrar en cetosis. Esto es una de las cosas que la gente no se acuerda. O si duermes mal, no vas a entrar en cetosis. Porque cuando tienes estrés, pues bueno, ya sabemos cómo funciona el sistema, que necesita tu cuerpo, tu mente dice, necesito energía rápida. El estrés es quiero escapar de un peligro, no quiero escapar de ese león que me persigue. ¿Qué necesito? Necesito glucosa, ¿no? Entonces tu cuerpo evitará entrar en cetosis porque quiere esa energía rápida. Y puede llegar a degradar musculatura para generar esta glucosa, o sea, puede crear entornos muy, muy desfavorables. Así que otra cosa muy previa antes de la cetosis es, pues, cambia esas cosas en tu vida que te generen demasiado estrés. Es fácil de decirlo y difícil de hacerlo, ¿eh? A veces. Luego, porque para que veas que esta no es una solución mágica. Cualquier persona que te diga, la keto es la solución mágica para todo. No. Es una intervención más junto con muchas otras, que es muy útil, es muy potente, sí, pero en el contexto adecuado, junto con las cosas adecuadas. Más cosas, exposición al frío, duchas de agua fría, activa la termogénesis, ¿no? Activa ese mecanismo propio de nuestro cuerpo que va a quemar glucosa y grasa para generar calor, ¿no? Lo mismo, estamos favoreciendo un entorno donde que consumas un poco más de calorías o menos, no pasa nada, ¿no? Otra cosa muy importante, restricción calórica. Que esto te lo menciono porque hay esta batalla, ¿no? Entre los, tenemos que, todo es cuestión de calorías, y los otros, es una cuestión metabólica, fisiológica. Pues las dos cosas. Claro. La dieta cetogénica favorece que en estado de restricción calórica gastes más grasa. Pero es que cuando estás en restricción calórica, la mayor parte de los efectos secundarios de la dieta cetogénica desaparecen. Entonces, hacer dieta cetogénica se tiene que hacer idealmente con una ligera restricción calórica, que además es lo que te permitirá perder grasa, porque si te haces dieta cetogénica pero comes tantas calorías o más calorías de las que necesitas, no vas a perder grasa, aunque la quemes mucho. Claro. O sea, es muy eficiente quemándola, pero es que consumes más de la que quemas. Entonces, la termodinámica manda aquí. Creo que te he dicho ya bastantes estrategias, ¿no? Sí, bastantes estrategias y beneficios. Pero claro, has comentado que a lo mejor antes se mitigaban un poquito los posibles riesgos o efectos secundarios, ¿vale? Para que la gente también un poquito tenga claro cuáles son estos posibles riesgos o posibles efectos secundarios de la dieta cetogénica y cómo se podrían evitar o al menos mitigar. A ver, la dieta cetogénica
en general no tiene ninguna, o sea, una persona que no tenga patologías no tiene contraindicaciones a largo plazo. O sea, no están descritas. Hay gente, justamente gente que tiene epilepsia que lleva 30 años haciendo dieta keto y no les pasa nada. Situaciones que tendríamos que vigilar. Gente que tiene problemas con la vesícula biliar, porque no va a digerir Mm. bien las grasas. Gente que tenga hipotiroidismo por la adaptación, aunque sí que se ha visto que una vez adaptadas la cetosis puede mejorar, justamente porque está generando una señal hormética, pero bueno, tendríamos que vigilar. Lo que sí que pasa es lo que hemos comentado antes, gente que viene con muy poca flexibilidad metabólica, cuando empieza la cetosis, pues se puede encontrar con varios problemas, entre ellos, pues primero hay una posible deshidratación importante, porque cuando tú eliminas el carbohidrato de tu cuerpo, que ya hemos dicho antes que necesita agua para estabilizarse, Mm. vas a perder esa agua, y con esa agua se perderán electrolitos. Puedes perder hasta 2 litros, ¿eh? O sea, la gente cuando hace keto dice, oye, he adelgazado 2 kilos en Sí, 3 sí, días. Y sí, dices, sí, bueno, claro, de agua. claro. Cuando vuelvas a comer carbohidratos, Ya, en 2 horas lo lo recuperarás, no te recoges. preocupes. Sí. La grasa se pierde más poco a poco. Pues esto tienes que vigilar, tienes que consumir electrolitos, consumir bastante agua para evitar esa deshidratación, que la deshidratación va asociada pues, con calambres musculares, puedes tener nebulosa mental, muy asociado a la deshidratación. Luego está la keto flu, que Ujú. hay gente que ya viene con problemas previos, que cuando entran en cetosis tienen un estado muy parecido a la gripe. Y esto hasta hace poco se explicaba mal, no había una solución, una respuesta fisiológica que tuviera sentido. Se postulaba pues la deshidratación, se postulaba un problema con falta de vitamina B5, B7, porque también son proteínas que necesitas para procesar bien pues la grasa y la proteína. Pero últimamente, y esto fue Néstor quien me lo enseñó, parece que hay otra explicación que es una cosa que llama como a ver si me saldrá el nombre, es la endotoxemia, Ujú. ¿vale? Eh, ¿Te lo cuento o es un Sí, poco sí, técnico? claro, claro, sí, por Vale. supuesto. O sea, la endotoxemia es cuando nuestra microbiota, las bacterias que tenemos en el intestino, Ujú, traspasan la pared del intestino y entran en nuestro cuerpo, y entonces ya no ujú, son beneficiosas, sino que son patológicas y generan una respuesta inmunitaria que es parecida a la de la gripe. Entonces, ¿por qué tendrían que pasar estas bacterias? Pues porque tienes un intestino permeable, o sea, tienes mm, un problema ya de intestinal, ¿no? Una disbiosis, tienes un intestino impermeable, entonces cuando subes mucha la grasa, pues la grasa favorece esta entrada en un intestino que no está saludable. ujú, Entonces, si este es el caso, si alguien empieza a keto y se encuentra con una keto flu muy fuerte, pasa, o sea, puede superarla a base de apretar los dientes y en 3 o 4 días le pasará, o puede decir, uy, esto es una señal de que tengo un problema, ujú, pues que es otro problema, que es un problema del sistema digestivo, ¿no? Entonces, a lo mejor puede salir de cetosis, tratarse ese problema y volver a entrar y entonces no tendría que ocurrir esto. Más allá de esto, pues nada, otra, pues es la periodo de adaptación, gente que le cueste mucho adaptarse a la cetosis y pueden pues, encontrarse unos días con poca energía, pues porque no tiene glucosa en su sangre, no sabe usar bien las cetonas y durante algunos días puede notar poca energía. ujú. A ver, los primeros días también es posible, porque el cuerpo todavía no sabe la cantidad, ¿no?, que tiene que usar, que hay un exceso y puede ser que el sudor huele un poquito más, o el aliento, o la orina. ¿Eso también se le suele asociar a veces a los primeros días Esto o está no tiene por qué? asociado a la no optimización del uso de cetonas. O sea, las cetonas en sangre, si no se usan, se terminan oxidando. Ujú, Y cuando se oxidan, son eliminadas como acetona por el hígado, o por el sudor o por el aliento. Y es el típico de aliento cetónico. Esto, de nuevo, un cuerpo optimizado ya no lo tiene, o lo mm, tiene muy poquito. Yo cuando estoy en cetosis ya no, o sea, ya no se nota. Esto es una mm, señal de poca adaptación a la cetosis. ujú. Y respecto a eso, para estos efectos secundarios o para estos primeros días para poder favorecer esta adaptación, ¿hay algún Ujú. suplemento que recomiendes? Por ejemplo, para esta gripe keto al principio no se recomendaba pues tomar electrolitos, tomar sodio, potasio, magnesio. Mm. ¿Alguna otra suplementación crees que ayudaría a pasar este proceso de adaptación, Oriol? Se recomienda sobre todo electrolitos, suplementar con vitaminas B, B5, B7.
porque son necesarias para la correcta metabolización de las grasas. Y al final no mucho más, ¿eh? La KetoFlu, si es por endotoxemia, Mm, va por otro camino. claro. Entonces allí tienes que tratar el problema que hay intestinal, ¿no? Que está pasando en el sistema digestivo. No, es que yo el tema de la suplementación el problema que tiene la suplementación es que la gente se lo toma como la pastilla mágica, ¿no? Claro. "Buah, ese suplemento me va a ayudar", y no, el suplemento es un suplemento, es una cosa Mm, que suplementa algo que tienes carencia, ¿no? ¿Por qué suplementamos con magnesio tanto? Pues porque la agricultura intensiva de hoy en día pues ha agotado los suelos y las verduras que comemos ya no tienen magnesio, pero es que el magnesio tendría que estar mm. en la propia, en la propia comida que tenemos, ¿no? Pues así casi todo, ¿no? En realidad no es el magnesio te puede ayudar también para como es calmante y para dormir mejor, porque hay gente que también puede tener un poco de insomnio los primeros días de Mm. cetosis si tienen esta situación de falta de energía, pero en realidad yo no soy muy partidario de decir que hay un suplemento que te cure todo. Ujú. Sí, porque hay gente que nota más foco, aunque luego logremos un poquito más foco cognitivo, ¿no? Más actividad mental, lo que tú dices que te sucedía, Sí. ¿no? Que a las 5 o 6 de la mañana ya te despiertas con energía, pero quizás esa misma cara, ¿no? De la moneda puede ser que por la noche estés muy activado y te cueste un poquito dormir. Eso es normal que te pase también al principio y luego se va regulando. Te lo digo porque también gente me ha comentado que cuando está en cetosis le cuesta los primeros días conciliar el sueño y descansar un poquito mejor. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Esta es una de las cosas que pueden suceder en gente que empieza en la cetosis y aún no está adaptada. Aquí hay una cosa que yo aún no sé si se sabe, hasta el punto que yo investigué no se sabía, que es que por un lado sí que se ve que la gente que está en cetosis duerme menos. Pero entonces Mm, había como dos hipótesis aquí. La claro. hipótesis uno es que el estado de cetosis es un estado de alerta, ¿no? Porque es el Mm, estado de carencia. Cuando estamos en cetosis en un contexto natural es porque falta comida, ¿no? mm, Porque tenemos que activar nuestras grasas y falta comida. Entonces genera un estado de hiperalerta. De hecho, cuando estás en cetosis rindes al 120% y es mm, real, es el 120% porque es que tu cuerpo tiene que meterle la caña que de normal no tiene que meterle, porque es que o se espabila o no conseguirá comida, claro. ¿no? Si esto fuera el caso y esto fuera la única señal, sería una señal transiente. Pasaría, pero al cabo de un tiempo ah, el cuerpo se daría cuenta de que no hay carencia y Ujú, se iría adaptando. Hay otra hipótesis alternativa y es la hipótesis de la alimentación de las neuronas, ¿no? Hemos hablado de que las cetonas activan un mecanismo de alimentación de neuronas que es independiente de la glucosa. Y cada vez, supongo que ya lo sabes, que las enfermedades, sobre todo el mm, Alzheimer, se habla de la diabetes tipo 3, ¿no? Se está mm, hablando de un modelo que las enfermedades neurodegenerativas son fruto de que la neurona pasa a ser ineficiente usando la glucosa como fuente de energía y esto desencadena pues, todos los problemas posteriores, acumulación de ApoB, bueno, pues, acumulación de las placas amiloides, de tau, pero esto sería como el desencadenante de un problema metabólico. Entonces, cuando tú subes las cetonas, como esto va con un mecanismo alternativo, diferente, que no tiene por qué estar dañado, puede ser que de golpe a nivel neuronal tengas más energía. De hecho, se sabe que la cetosis es neuroprotectora. Esto ya se sabe. No mm. solamente a nivel de energía, sino que también activa factores de transcripción de genes antioxidativos y de neurogénesis. Entonces, la hipótesis alternativa sería que simplemente le estás dando más energía a tu cerebro y esta es una energía que de golpe dices, ya, pienso más rápido. Pero la realidad es así, cuando estás en cetosis tienes mucha claridad mental, mucha, mucha, mucha. Antes has comentado las 3 semanas, ¿no? O sea, el pico como una U invertida, ¿no? Las Hmm. primeras 3 semanas deberíamos aguantar, ¿no? Y luego a lo mejor se notan los beneficios o los En el peor de beneficios los casos, la en mayor el, parte de en la el gente peor de los en, casos. en 3 días, una semana entra. Es lo que te iba a decir, generalmente, ¿vale? Sí. Para que empiecen a notar ya efectos, que lo noten, porque quizás podemos hablar de efectos fisiológicos o metabólicos que hay internos, pero si no se nota, no, la gente quizá no lo puede saber. Pero a nivel de sensaciones, de percepciones, has comentado que la semana previa deberíamos hacer como una pequeña progresión, ¿no? Pues Sí. ya no comprar cosas que quitando la fruta, todo lo otro que has dicho, creo que lo debería hacer todo el mundo. Has dicho Y, galletitas, has y- y dicho... sí, y las patatas, al Sí, final bueno, un algún tubérculo,
y cereales. El resto yo creo que se lo tendría que quitar todo el mundo. Sí, sí, No, el no, resto ya no no tendríamos que solamente quitarlo. la gente que quiere hacer una dieta cetogénica o no. Pero bueno, entonces, esa semana sí se podría hacer como un acercamiento, ¿no? Una Sí. progresión de no comprar eso para no tenerlo. Luego, has dicho que quizás a partir de 3, 4, 5 días, una semana como mucho, la mayor parte de la gente empezará a notar esta claridad mental, ¿no? O otros beneficios que has comentado. ¿Ya se deberían notar en la mayor parte de la población estos primeros días? Depende. Mm. Me gusta tu respuesta. No, no te puedo Sí. decir, porque es que esto, cada persona es Mm, un mundo. mm, Cada persona es un mundo. Te puedo decir que, que hay entre 3 días y 3 semanas, mm, la mayor parte de la gente entra en cetosis. Habrá casos excepcionales de gente que es que no entra ni a tiros porque a lo mm, mejor tiene algún sí. polimorfismo raro que no le permite Mm, entrar bien, ¿no? mm, Hay gente, por ejemplo, que tiene la variante ApoE mm, de la ApoE4 que tienen dificultad en procesar las grasas y esta mm, gente tendrá problemas en adaptarse. Luego, ujú, una vez adaptados, esto mejorará su perfil lipídico, ¿eh? Y de hecho es uno de los preventores de enfermedades neurodegenerativas para ese perfil, justamente, que es un cuarto de la población. Mm, Depende mucho de tu entorno y de tu mm, genética, depende mucho del estrés que estés. Yo tendiendo, o sea, yo puedo entrar en cetosis así un día puedo no comer, desayunar y entro en cetosis, pero he estado periodos de un mes de mucho estrés que es que ni probándolo a muerte entraba en cetosis, no había manera, porque tenía estrés. O sea, sí. al final hay tantos factores que influyen, entonces lo que tú puedes hacer es crear un entorno que favorezca esto. Pues Ujú, bajar el estrés, hacer deporte, mm, introducir el ayuno intermitente en tu vida, exposiciones al frío, dormir bien y dieta cetogénica. Y con esto lo más probable es que si tienes en una semana entres, como mucho, si realmente estás muy mal, tardes 3. ujú. Pero L- depende. lo- Ahora veremos cómo saber si entras o no entras, Sí. pero vamos a imaginar que la persona hace el protocolo que proponéis en el libro o las indicaciones, las sugerencias, entra en cetosis. ¿Durante cuánto tiempo? Porque hay gente que dice, vale, yo lo hago un par de semanas, o 6 semanas al año. Hay gente que lo hace en 2 bloques, hay gente que está meses, hay gente que cree que es o debe ser para siempre. Mm. ¿Qué tipo de recomendación harías tú según el tipo a las personas que nos estén escuchando? ¿En qué se deberían basar para saber si es puntual, si es poco tiempo, si va a ser mucho tiempo, si puede ser para siempre? ¿Cuál es tu enfoque ahí, Oriol? A ver, mi enfoque es respetando a la gente que quiera hacerlo para siempre, si es que realmente eso es lo que les va mejor y en su Mm, contexto es lo que les facilita la vida, adelante. mm, Yo no creo en ninguna intervención, no soy maximalista en nada, o sea, no creo que haya ninguna dieta que sea la óptima, ideal en todos los momentos de la vida y en todos tus contextos. Yo creo que la vida es cíclica, los entornos son cambiantes, las necesidades son cambiantes y lo que nosotros queremos conseguir es libertad metabólica. Nosotros mm, queremos que nuestro cuerpo se adapte esté adaptado a su entorno y que esté optimizado a la situación en la que vive. Si tú tienes que coger el autobús y se está a punto de escapar y tienes que hacer un sprint, tienes mm, que poder hacer ese sprint. Y para hacer ese sprint necesitas glucosa mm, o hasta fosfocreatina, depende de mm. cuánto rápido te vayas a mover. Si tú lo que quieres es salir a pasear por el monte y un día vas a estar 6 7 horas andando o simplemente quieres estar en tu día a día con el máximo de energía y vitalidad, necesitas tener el metabolismo de las grasas óptimo. Pero no hace falta estar siempre en cetosis para conseguirlo. La cetosis no hace falta estar siguiendo la dieta cetogénica siempre Mm, para conseguirlo. La dieta cetogénica es una herramienta mm, que permite recuperar esta libertad metabólica, junto con mm, otras, no mm, aislada. Si tú empiezas a moverte más, si empiezas a practicar el ayuno o el ayuno intermitente para que la comida no estés esclavo de la comida, sino que comas cuando tengas hambre, recuperas esta hambre natural y usas la cetosis de forma, digamos, inteligente y estratégica de vez en cuando para estimular este sistema y tienes esta libertad metabólica, pues ya está, no hace falta hacer nada más. mm. Entonces, dicho esto, que a lo mejor suena muy filosófico, muy genérico, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar a la práctica? Mi práctica en general es hacer 3 periodos de cetosis al año.
Y hago 3 periodos y ahora te cuento por qué. Digamos que el periodo natural de hacer cetosis es el invierno, Ujú, porque es el momento donde en el claro. mundo natural hay menos carbohidrato disponible y por lo tanto, si vamos a seguir un poco los ritmos circadianos y metacircadianos y anuales, este sería el periodo óptimo para hacerlo. Esto podría ser pues entre noviembre y marzo, ¿no? Ujú, Noviembre, diciembre, enero, febrero serían unos meses que a elección personal puedes hacer un periodo de un mes, por ejemplo, ¿no? ujú, Pero yo aquí es cuando digo, vale, este es el contexto natural, ¿no? mm. Pero no vivimos en un entorno natural, vivimos en un entorno con muchas presiones, con muchas cosas. Entonces, vamos a juntar aquí un poco nuestra psicología y motivación. Cuando nosotros queremos estar pues más delgados, por verano, En ¿no? Porque verano vamos a llevar normalmente, menos sí. ropa. Entonces, buen Ujú, periodo para hacer cetosis, mayo. ¿Por qué? Porque tu motivación va a estar alineada. O sea, tú vas a querer perder grasa, te será más fácil hacer ese periodo de cetosis porque vas a estar motivado. Siguiente periodo, posverano, porque inevitablemente el verano terminarás pasándote, saldrás de fiesta o beberás más cervezas de la cuenta. Posverano, vuelves a tus rutinas y dices, va, este año voy a recuperar mis rutinas. Es un buen periodo para hacerlo, septiembre, octubre. Y luego el de invierno, pero el invierno el momento óptimo es después de Navidades. ¿Por qué? Pues Navidades has comido más de la cuenta, llegas a fin de año y de nuevo voy a hacer la resolución de año nuevo. Este año sí, pues es una motivación de nuevo alineada. Entonces, si alineas la motivación con la estrategia, es fácil que lo hagas. mm, completamente. Y luego, para cuando vas a acabar este periodo de cetosis, Mm. ¿habría alguna otra recomendación de progresión, no? Porque mucha gente, también lo que he visto a mi alrededor, que están haciendo cetosis y me alimento hasta el domingo. Y el lunes salen de esa cetosis, pero comiendo pues bollería, repostería, refrescos, y dices, no has hecho lo Mm. poco que habrías conseguido en caso que has conseguido algo, lo has hecho al traste todo. Sí. ¿Habría alguna recomendación de cómo también salir gradualmente una progresión de salir de Sí, cetosis? sí, esto es esa cosa tan divertida, ¿no? Que dicen, Mm, es que el 80% de la gente que hace dieta recupera su peso. Dice, mm, claro, porque deja de hacer dieta y vuelve a hacer claro, lo que hacía antes. claro, Si tú vuelves a hacer lo que hacías antes, tendrás el peso de antes. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se plantea la dieta cetogénica como una intervención mágica, como esa solución mágica que lo va a cambiar todo, Mm, la hace durante un mes, realmente pierden peso, pierden 4 o 5 kilos, sumando los 2 de agua, esos que hemos dicho al principio, más 3 de grasa, se sienten más ligeros y dicen, ya está. Y luego vuelven a su vida de antes. ¿Qué pasa? Pues que al cabo de 3 semanas están como estaban, sino peor. mm, La suerte es que al menos con la keto no tienes esa bajada de metabolismo asociada con la dieta hipocalórica que te hace hacer una reacumulación extra, ¿no? Porque como tu cuerpo está tan sufriendo tanto, pues como esto no sucede con la keto, al menos en este sentido el rebote no es tan heavy, pero igual hay rebote. Si tú vuelves a comer lo de antes, volverás al estado de antes. mm, Entonces, para mí, y por esto yo ya no hablo de cetosis, por esto siempre hablo de esto de la libertad metabólica, hablo de flexibilidad metabólica, porque lo que nosotros mm, queremos conseguir es cambiar nuestra identidad. Tenemos que empezar a usar estas estrategias para ir transformando nuestros hábitos y nuestra identidad. Que dejemos de ser esa persona que necesita salir a tomarse una cervecita cada día con los amigos y pueda mm, salir con los amigos a tomarse un agua con gas y que se lo pase igual de bien. mm, O que no necesite, pues, cada vez que está estresada, comerse una tableta entera de chocolate, porque ha aprendido a gestionar el estrés de alguna manera, pues o ha cambiado el entorno de su vida para que no haya tanto, o ha aprendido técnicas para que ese estrés no sea tan extremo. O que si igualmente ha pasado alguna de esas cosas, porque por más que trabajemos en todo esto, siempre va ese momento de bajón, luego siempre sabes que tienes la dieta cetogénica para volver a colocarte de nuevo. Dices, bueno, mm, usted ha tenido un mes muy malo. Pues vale, ahora voy a hacer 3 semanas de cetosis, junto con entrenamiento, junto con ayuno, junto con una buena rutina del sueño, para volver a colocarme a mi sitio, ¿vale? Porque al final la vida es fluctuante. mm, No siempre estaremos bien, no siempre estaremos mal, pero tenemos una herramienta más para volver a ese estado. Pero lo que tenemos que hacer al final es cambiar nuestros hábitos y nuestra identidad y no asociarnos tanto a las cosas que no nos van bien, ¿no? Si alguien dice que yo soy fumador, mm, ¿cómo vas a dejar de fumar si eres fumador? O dejas de pensar que es fumador o no dejas de fumar. O si tú piensas que eres obeso, ¿cómo vas a dejar de ser obeso si solo piensas que es o soy sedentario?
No, y ahora no me muevo, pero voy a empezar a moverme, ¿no? Y voy a dejar de ser sedentario. Para mí, ¿quieres que te cuente una anécdota Mm, personal? claro. Mira, yo de joven pues tenía sobrepeso, era un niño súper introvertido, no me gustaba hacer deporte, además lo odiaba. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela EGB que hacía básquet y era el más malo del equipo. Es que era tan malo que no me pasaba la pelota y odiaba jugar a básquet. Es que no podía soportar el deporte. Ostras. Y me pasé muchos años con una identidad personal, pues pues no me sentía bien conmigo mismo y me refugiaba en los libros, era una persona muy introvertida, hasta que un día pasó una cosa que es de esas cosas en la vida que son, bueno, que pasan porque sí, pero te cambian, ¿no? Que es que con mis padres, pues con unos amigos de mis padres y yo, que tenía pues 16 años, nos fuimos a hacer una excursión y me encontré con otro chico, nos pusimos a hablar y subimos la montaña que ni me enteré. Y luego bajando dije, ostra, hoy he hecho deporte, me lo he pasado bien. Entonces le dije a mi tío, ostras, esto me ha gustado. Y me dicho, mira, conozco a una gente que hace un grupo de montaña. Y dije, va, pues me voy a apuntar allí, porque yo quería cambiar. O sea, yo ya tenía el Ujú. deseo, no me sentía bien conmigo mismo y quería Ya cambiar. querías el chip. Entonces me apunté al grupo de montaña, al principio iba con ellos y era el último de todos, pero me lo pasaba muy bien porque eran mis amigos y nos pasábamos bien, unas risas y luego hacíamos camping y estábamos en las tiendas de campaña y nos contábamos historias y empecé a coger el gustillo. Y luego poco a poco, pues eso de, ya no iba al último, ya iba por el medio, ¿no? Entonces dije, hostia, esta montaña es chulo, ¿no? Pero es que y esa montaña no la puedo subir, ¿por qué? Pues que hace falta pues escalar un poco, pues empezaré a escalar. Y dije, hostia, pues que además me gustaría ir un poco más rápido. ¿Sabes qué? Voy a empezar a salir un día a la semana a correr. ¿Vale? Y pues, ¿sabes qué? Es que quiero mejorar mis fuerzas, me pondré a hacer flexiones y dominadas. Y mira dónde estoy ahora, que me dedico a esto, ¿no? O sea, Qué guay. y fue un proceso muy paulatino, muy gradual, pero al final cambié mi identidad. Y yo cuando pienso en mí mismo, pienso como una persona deportista, no pienso como una persona sedentaria. Y esto pasó porque cambié mi identidad, en mi caso, gracias a Mm, la montaña. Otro lo conseguirá con el mm. fútbol, con el básquet, con el vóley, o yo qué sé, o lo conseguirá porque sale a pasear con sus amigos y se lo pasa genial hablando con sus amigos mientras pasean. Pero empezamos a cambiar nuestra identidad o si vas haciendo solo intervenciones puntuales, vas a volver al mismo sitio de antes. Mm, mm. Qué importante es el contexto, la motivación, la identidad y querer cambiar y darte cuenta que a veces hay una parte, ¿no?, de ti que te lo está pidiendo, pero Ujú. volviendo a ese hedonismo, hay a veces que le hacemos más caso a este sistema límbico, ¿no? Y dices, ves que me apetece comer, me apetece dormir, no me apetece entrenar, ya lo haré, le das una patada al problema para adelante y demás. Pues estoy seguro que mucha gente, después de escucharte y, por ejemplo, escuchar esta historia, va a decir, bueno, pues mira, me apetece probar o mejor dicho, comprobar si con una dieta cetogénica, con el ayuno, con el entrenamiento, con una mezcla de ellos, soy capaz de estar en cetosis o de no estar en cetosis, de entrar, de no entrar. ¿Cómo puede saber la gente si entra, si no entra? ¿Se puede monitorizar las Mm. cetonas? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, esta es una de las cosas que es interesante de la dieta cetogénica, que es la única dieta que tiene un biomarcador. Es la única dieta que tú sabes si lo estás haciendo bien porque tienes un número que te lo dice, ¿no? Mm, Que son el nivel de cetonas en sangre. Entonces, a nivel de medición hay, digamos que hay las más cualitativas que te indican que más o menos vas bien, que la gente que empieza pues el aliento cetónico, o si se mm, compran unas tiras de orina, que en la farmacia valen o en Amazon cuestan 10 euros 100 mm, tiras, o sea, son muy baratas, que te dan un indicador de colorcito y esto te dice si estás emitiendo acetona, que sería un subproducto de que no estás usándola eficientemente, pero al principio de entrar en cetosis esto pasa. Pero esto es cualitativo, ¿eh? Luego, pues las sensaciones que tienes, si empiezas a tener esta subida de energía, pero la gente que ya se lo toma un poco en serio, lo que recomiendo es que se compren un medidor en sangre, que, a ver, te cuestan 50 euros, las tiras no son muy baratas, mm, no sé, cuestan 60 o 70 céntimos por tira, o sea, no, es una inversión que tienes que mm, hacer. Pero ¿qué te permite esto? Te permite saber el número y en situaciones de, o sea, cuando estás haciendo un protocolo te dirás si lo estás haciendo bien o mal. Si tú mm, estás empezando con la cetosis y dices que no entiendo, no me encuentro del todo bien, me voy a mirar, no miras y te da 0,8. Bueno, bien, más de 0,5 es que estás en cetosis. ujú, Si estás a 1,5 estás ya en cetosis nutricional. A partir de 3, cetosis profunda, ¿no?
Pero bueno, ves y dices, estoy a 0,8, bueno, no estoy en cetosis muy fuerte, pero bueno, vamos por el buen camino, estoy a 0,2, bueno, no va bien la cosa, ¿no? Esto te da una señal muy interesante. Y ahora muy recientemente, hace meses, ha salido lo mismo, pero continuo. Como igual hay los medidores continuos de glucosa, pues han salido los medidores continuos de cetonas. Y estos, mira, espera un momento, que te enseño. Aquí está mi primer medidor de cetonas continuo. Y esto ya es para los más frikis del mundo, como yo. Por curiosidad, ¿qué precio tiene, más o menos? A 60 euros. Ahora yo tengo, mira, los llamé y estuve hablando con ellos para que me dieran un código de descuento y así, tengo un 10% de descuento. Y creo que ahora justamente estos días están haciendo una campaña con un 15%, pero bueno, esto si quieres luego te paso un enlace. Y lo que tiene esto que te da una medición continua durante 15 días. Y esto, ¿por qué es interesante? Porque aquí empiezas a ver, claro, si vas a tener el medidor de sangre tienes que pincharte el dedo, ¿no? Y si cada tira vale 60 céntimos, pues vas a hacer 1, 2, 3, pero no vas a hacer 20 al día. Esto lo haces una vez al día, vas viendo cómo vas. Pero con esto, un medidor continuo, pues puedes ver, hoy me he comido, yo qué sé, pues hoy me he comido una manzana. ¿Me ha hecho salir de cetosis, sí o no? ¿Cuánto tiempo me ha hecho salir de cetosis? Bueno, me ha comido y he pasado de 1 a 0,2, pero al cabo de 3 horas estaba otra vez a 0,8. Bueno, vale, ya sé qué efecto tiene una manzana en mí. O hoy he dormido poco. ¿Cómo está mi cuerpo, no? O hoy he tenido una pelea con mi mujer. ¿Qué ha pasado? Porque también cambia, ¿eh? Y empiezas a ver estos patrones que te dan mucha información sobre tus hábitos. Y esto es una información que solo puedes conseguir si tienes la medición continua. Entonces, esto es una buena inversión para alguien que realmente esté dispuesto a trabajar hacia su libertad metabólica, a tomar el control sobre sus decisiones. Le da la información para decir qué es de lo que hago, qué tiene impacto y qué no. Voy a hacer un entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento? Hago fuerza. ¿Qué pasa con mis cetonas cuando estoy en fuerza? ¿Qué pasa cuando hago un HIIT? ¿Qué pasa si salgo a rodar, ¿no? Y esto yo creo que es bastante interesante para estos, para los que realmente estén allí con muchas ganas. Sí, imagino que también se pondrá como el de parche glucosa en el brazo, en el tríceps, ¿no? Es igual que el de glucosa, sí. Es igual, ¿vale? Que Sí, estuvieron por ahí en Glucovibes, estuvieron en Glucovibes hablando precisamente de eso, ¿no? De la monitorización de glucosa. Y esto entiendo que es exactamente igual, pero midiendo las cetonas. Las cetonas, sí. Porque glucosa, entiendo que no te da parámetros de glucosa, las lecturas que te da la aplicación de este pero parche. Yo creo que algún día estos tiene que salir el doble. Porque lo que no voy a hacer es a llevar uno en cada brazo, ¿no? Esto sí que sería ya lo último, pero... A ver, en general, cuando hay glucosa no hay cetonas, ¿eh? O sea que... Sí, indirectamente puedes intuir, aunque no calcular, puedes intuir más o menos tu nivel. Pero bueno, sí que estaría bien que sacaran un parche midiendo las dos cosas, porque creo que para mucha gente sería una información, me parece espectacular. Y repito, yo el de glucosa con mis deportistas lo utilizo precisamente para lo mismo que dices, lo que le supone un entrenamiento, la carga después, al acabar el entrenamiento, la cantidad de hidratos que comen hay a veces que es suficiente o es insuficiente, pero lo que te has dicho pasa exactamente igual. Una discusión con su pareja, exceso de estrés antes de una competición y te das cuenta de por qué duermen mal antes, qué sucede. Qué importante es ver, Oriol, ¿verdad? Todo el contexto que a veces nos quedamos, lo que hablamos al principio, solo con la dieta. Dormir mal, tener estrés, comer mucho o comer poco o comer bien o comer mal influye muchísimo en nuestro día a día y no solamente una cosa en particular que nos centramos en si hacer una repetición más o sin comer 10 gramos más de hidratos o menos de grasa. Y hemos comentado ahora, es que también me gustaría que nos dijeras, bueno, he comentado ahora mismo la importancia de la comida post-entreno. Lo siento por ir así, pero se me van ocurriendo preguntas conforme vamos hablando. Por ejemplo, para una persona que diga, vale, Oriol, me ha quedado claro, venga, me apetece probarlo, me compro vuestro libro, me apetece por lo menos probar unas semanas, ¿no? Pues 3, 6 semanas, lo que cada uno considere o más de esta dieta cetogénica, pero yo que hago deporte durante el entrenamiento, porque normalmente estamos acostumbrados pues o a geles o a dulce membrillo o a plátanos o a maltodextrinas o a otras cosas, aquella persona que haga deporte, ¿alguna recomendación para tomar durante o al acabar el ejercicio? ¿O en esos momentos, aunque esté en dieta cetogénica, sí podría tener sentido que metan carbohidratos? ¿O qué nos puedes decir en este contexto, Oriol? A ver,
¿Para quién? ¿Para un atleta de élite o No, para una vamos a persona pensar normal? una persona normal, pero que entrena, pues que va a su Vale, una persona gimnasio. normal que entrena. Mira, Ujú. una persona normal que entrena que ya está adaptada a la cetosis o que no está adaptada a la cetosis. Vamos a pensar para alguien que este podcast lo escucha y empieza con la dieta cetogénica y antes no lo hacía. Vale. Esta persona va a ver una bajada de rendimiento inmediata. Que es normal al principio, lo digo, porque Al principio, sí, hasta que se adapte. El primer Claro. mes va a tener una bajada de rendimiento. Pasado estas 6 semanas de adaptación, supongamos que ha hecho un buen protocolo, tiene que continuar entrenando, ¿eh? O sea, esto no es una excusa para no entrenar. A lo mejor tiene que bajar cargas, volumen. ¿Por qué? Porque está haciendo una transición. Una vez haya pasado esto, depende del deporte que haga. Ya ves que uso muchos dependes de aquí. Si está en un entrenamiento de fuerza y no es un atleta de élite, no pasa nada. Porque, a ver, el entrenamiento de fuerza, el requerimiento de glucógeno que tienes es 200 gramos, 300, no mucho más. Y normalmente el cuerpo ya tiene estas reservas. El único caso que yo ya diría que tienes que vigilar es ya una persona que entrene mucho, que está entrenando 4 días a la semana. ¿Qué va a pasar? Volvemos a lo mismo, ¿eh? Tu cuerpo tiene unas reservas de glucógeno, entrena, se vacían completamente. Como tu cuerpo quiere glucógeno, va a empezar a generarlo a partir de las grasas. Es un proceso lento. Entonces, si esa persona entrena 2 veces a la semana, no pasa nada. Entrena el lunes, pues recupera, y el viernes entrena y como si nada. Y el lunes otra vez igual. Si entrena 4 o 5 veces a la semana, bueno, a lo mejor en un día no hay suficiente tiempo para que su cuerpo se recupere en ese contexto de tan poco carbohidrato. Bueno, entonces puede hacer un pequeño ciclado, terminar el entrenamiento y post-entrenamiento tomar un poco de carbohidrato, pero para rellenar estos 200 gramos. O sea, que tampoco hace falta que sea mucho, ¿no? Pero ya estamos hablando de alguien que entrena mucho. Vamos al entrenamiento aeróbico. Si vamos al entrenamiento aeróbico, si esa persona está haciendo rodajes, está en su zona 2, la zona 2 básicamente se define porque es el momento de máxima utilización de grasa. Entonces, de nuevo, al principio habrá una bajada de rendimiento, pero a la larga, entrenar en zona 2 en cetosis se retroalimenta, porque tú ya al estar en estado de cetosis y en un estado en el que además los receptores de la acetona son los mismos que del lactato, por lo tanto la reutilización del lactato se hace más eficiente, lo que estás es optimizando ese sistema energético, ¿no? Que es el sistema aeróbico. Por lo tanto, en zona de rodaje, a menos que esté, de nuevo, si es una persona normal, que no esté en porque claro, se va a hacer 6 horas de rodaje, pues al final necesitará carbohidrato igualmente, porque aunque haya la mayor parte de la energía de la grasa, hay una parte que vendrá del carbohidrato, inevitablemente. Pero una persona normal que salga a correr una hora puede hacerlo en cetosis, no verá, a la larga no verá bajada de rendimiento, y al revés, está haciendo una ganancia que es un entrenamiento metabólico brutal, porque la cetosis optimiza el rendimiento mitocondrial, la densidad y la cantidad de mitocondrias, que es lo que tú quieres justamente en el entrenamiento aeróbico. Por lo tanto, ahí es una combinación muy buena. A la que empiezas con incremento de intensidad, la cosa ya es distinta, porque el incremento de intensidad es fibras tipo 2,2X que usan solo glucosa, y si no hay glucosa no tirarás. Entonces, a la que empiezas a meterle caña, pues necesitas glucosa, sí, es verdad. Pero puedes usarla estratégicamente, de nuevo. Depende del volumen de entrenamiento que tienes, puedes hacer una reserva, o sea, un ciclado post-entrenamiento para rellenar tus reservas de glucógeno. Si vas a hacer una utilización muy alta, podrías plantearte un carbohidrato pre-entrenamiento, si realmente vas a utilizar mucho carbohidrato ese día. Pero luego fíjate que qué pasa el día de la carrera. Si tú tienes el metabolismo optimizado, si vas a hacer la maratón y tú tienes tu metabolismo optimizado para el uso de la grasa, que esa necesidad del chupito ese de glucosa desaparece. Porque tu cuerpo ya está optimizado para usar la energía que necesita en ese momento, que es la grasa. Y no está tirando de glucólisis. ¿Y qué pasa? Que cuando ese señor se meta el gel y empiece a hacer una digestión y parte de su energía que tendría que estar en la musculatura se ha ido al estómago y al intestino para digerir esa glucosa, que luego además te sienta mal y tienes que ir al baño, todo esto no te pasa a ti y tienes una ventaja competitiva, ¿no? ¿Te he respondido? Sí, perfectamente. Y al terminar el entrenamiento, también has comentado distintos contextos, ¿no? Más o menos con los mismos contextos que estabas si tienes que explicando. recuperar rápido para entrenar al día siguiente,
puedes ciclar el carbohidrato sin ningún problema. Y puedes y manteniéndote en cetosis, ¿eh? Esto si lo que tú quieres es mantener el contexto de la cetosis. Si no necesitas entrenar inmediatamente, no tendría que ser tan necesario, aunque tampoco te da daño. Piensa que hay una cosa que es importante, ¿eh? Que es que las cetonas son protectoras del catabolismo. Cuando tú estás en cetosis, tu degradación muscular se reduce. Y esto es a nivel de entrenamiento es brutal, porque ya sabes que es un equilibrio entre anabolismo y catabolismo. Si tú vas a reducir el catabolismo, no necesitas tanto anabolismo porque el diferencial aumenta, ¿no? O sea, el diferencial puede ser porque aumentas el anabolismo, más entrenamiento, más proteína, activación de mTOR, lo que sea, pero si luego tú activas también la MPK y reduces el catabolismo, estás en un equilibrio que también puede ser muy favorable. Que esta parte nos lo olvidamos un poco, mucha gente entrena y dice, no, es que el carbohidrato es imprescindible para la ganancia de masa muscular. Y dices, bueno, espera un momento, para ganar masa muscular necesitas entrenar y proteína. Y luego necesitas energía. La puedes conseguir bien del carbohidrato, pero si tú además estás en un contexto donde no hay catabolismo o minimizas el catabolismo, porque las cetonas hacen esto, son protectoras de la degradación muscular, pues a lo mejor puedes estar optimizando o estás ganando masa muscular y además haciendo recomposición corporal al mismo tiempo, ¿no? Que normalmente esto en entrenamiento así más de hipertrofia siempre es, ¿no? Ganancia de masa muscular más pérdida y luego fase de recomposición, pues juntar las dos cosas. En este sentido del entrenamiento, Sí. ¿cuáles son los errores que tú sueles ver? Te digo yo los 2-3 típicos que yo he visto. Por ejemplo, gente que está acostumbrada a tomar pues un gel cada 30 minutos, ¿vale? Y hace un entreno de hora y media o 2 horas y se toma 3-4 geles, pasan a tomar nada. Gente de tomar pues un bidón de agua con sales y algo de maltodextrina, pasan a tomar nada. Entonces, claro, muchas veces se notan con una pájara durante el entrenamiento y dices, vale, es que has cambiado ingerir X cantidad de hidratos de carbono, pero aparte de agua y aparte de sales, y ahora no estás tomando nada. Quizás esa pájara que te ha dado una intensidad de zona 2, una intensidad suave, una intensidad que puedes charlar con un compañero, te ha dado no solamente o se lo estás achacando al no tomar carbohidratos y dices, yo paso de entrenar en ayunas, yo paso a entrenar vacío, yo paso a entrenar con un desayuno keto porque luego me mareo, luego me da una pájara y cuando rascas, me gusta sentarme con ellos a ver qué ha pasado, cuéntame, porque a lo mejor le estás echando la culpa a no tomar carbohidratos cuando esa intensidad y esa duración no debería ser. Otra cosa es que tú estés acostumbrado a hacer 6 horas de bici a una intensidad fuerte y lo hagas de repente sin hidratos. Digo, vale, te lo compro, efectivamente. Claro. Es que lo has hecho mal. Pero, ¿hay algo más que tú veas en torno a esto? Por ejemplo, repito, de desayunar X a no desayunar, a no tomar nada absolutamente. Y dices, ¿qué pasó, hombre? Claro, es que estás comiendo la mitad de calorías que la semana pasada. O a no tomar suficiente agua, a no tomar suficientes sales. Eso puede ser lo común que al principio les suceda a gente que empieza de oídas con esta dieta cetogénica y se notan fatal entrenando, sobre todo al principio. Sí, tú tienes mucha más experiencia que yo con entrenamiento porque yo no soy entrenador y puedo hablar de mi experiencia personal y de casos anecdóticos que he visto, pero seguramente tú sabes mucho más que yo de esto, ¿eh? Yo creo, pero lo que has dicho para mí da en el clavo, ¿no? Y es, uno, que es los cambios radicales de un día para otro, que si vas a hacer un cambio radical vas a tener un efecto radical y ya está. Y si dejas de... Claro, si tu cuerpo está adaptado a tomar pues 4 geles cuando sales a correr una hora y sientes una pájara, yo creo que está muy bien porque te das cuenta de que algo está pasando. Te das cuenta que algo está pasando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si no me tomo un gel cada 15 minutos tenga una pájara? La vas a sentir, entonces tienes que empezar a trabajarlo. A lo mejor tienes que hacer una adaptación paulatina. Claro. A menos que seas un masoca y no te importe sufrir las 4 pájaras y al 5.º día resurgir de las cenizas, ¿no? Que hay gente que es así, ¿eh? También hay este modelo del macho mega alfa que le gusta sufrir hasta la muerte y luego resurgir y es el relato del héroe. Mira cómo yo después de tanto sufrimiento estoy aquí. Bueno, si te va esto, adelante. Si quieres hacer una cosa más suave, bueno, puedes hacer un protocolo de adaptación tranquilamente.
ya está, pues, y hay miles, y no, yo aquí sí que no te puedo entrar porque yo no, en entrenamiento, estos protocolos de adaptación no los conozco, pero usando un poco el sentido común se me ocurre simplemente ir reducción de forma paulatina, Mm, cambiar tu alimentación un poco, introducir días de ayuno en los días que no entrenas, o sea, mm, o sea, adaptarte en el día que no entrenas para que tu cuerpo mm, en una situación menos estresante empiece a entender cómo, ¿no? Cuál es el tipo de energía que tiene que usar, mm, y ya está, y poco a poco ir haciendo esta adaptación. Lo que mm, no puede ser es que una persona tenga una pájara por no comer mm. cada 15 minutos. Por desgracia hay gente, que es lo que comentabas al principio, ¿no? Esa inflexibilidad metabólica, ¿no? Sí, sí, pues este es el atleta que no Sí. está sano, este Mm, señor no está saludable, y luego mm, dicen, es que corría mucho, pero a 60 tuvo un ataque de corazón. mm, ¿Cómo puede ser? mm, Y dices, bueno, no es que salir a correr mm, no es, o sea, hay gente que sale a correr pero que no están saludables. mm, completamente. Y Mm, bueno, antes has comentado ya algún perfil, ¿no? Quizás de personas, como cuando has comentado la cetoacidosis, ¿no? O que a lo mejor mm. no, otro perfil no tolera muy bien el consumo de grasas, pero grosso modo, por si hay alguien que duda o alguien que no lo tiene muy claro, ¿hay algún tipo de persona que debería, o de estado metabólico, mejor dicho, que debería evitar este tipo de enfoque nutricional, o quién debería limitarlo, o por lo menos vigilarlo antes de comenzar con un enfoque Sí, cetogénico? yendo de más a menos, a una persona que tiene diabetes, aunque se puede beneficiar mucho de la Mm, cetosis, porque mm, justamente está eliminando lo que le genera el problema, tiene que hacerlo con una pauta médica y con ujú, un seguimiento médico, porque se está jugando su salud allí. mm, No puede hacer un cambio radical. ujú, Una persona que tiene hipotiroidismo, que igual a largo plazo puede ser muy óptimo porque está dándole una señal. Al final, el hipotiroidismo, tu metabolismo está muy bajo, entonces tú meterle una cosa que dice activa tu metabolismo puede ser una buena cosa a largo plazo, pero al mm, principio tienes que vigilar porque les cogen megapájaras. mm, Gente que tiene problemas de vesícula biliar, también hay una adaptación a largo plazo, se puede conseguir con una adaptación muy progresiva, pero pueden tener muchos problemas digestivos al principio, ¿no? De no tolerar bien la grasa. ujú, Y así que se me ocurran así de importantes, yo creo que son estos. ujú, Luego hay otro contexto médico muy clave en donde la cetosis tiene un papel muy importante, que es en cáncer, porque en cáncer se ha visto que el estado de cetosis es un buen cotratamiento junto con la quimio y la radioterapia, porque es protector, activa el efecto Warburg, tiene varios mecanismos, ¿no? Activación mm, también de la PET esquinasa, pero es un contexto de una persona que está pues, sufriendo mucho, que puede padecer catexia, que tiene que vigilar mucho también. Entonces es una situación donde si se lo plantea, luego porque hoy en día se habla mucho de dieta ceto y cáncer, tiene que hacerlo no puede ir a su aire, porque se está jugando su vida allí, ¿no? mm. Porque si empieza a comer demasiado poco y le mete mucha caña pues con el tratamiento, pues... Pero si hecho bajo supervisión médica, puede ser una buena intervención. Mm. Igual Pues, que el ayuno, ¿no? O la dieta, mm, o el ayuno mimético, las fast moving diet, ¿no? Como el mm, doctor Lungo que mm, predica, que al mm, final va muy por la mano. mm. Para la gente que hace mucha cantidad de deporte, ¿cómo habrías un ciclado de carbohidratos y dieta cetogénica? Es decir, unos días que entrenamos muy fuerte, imagínate, ¿vale? Por meter mucha cantidad de carbohidratos. Otro día que se entrena media carga o floja, por bajar mucho y hacer una dieta más cetogénica. Día de descanso total, pues a aprovechar y meter una dieta cetogénica con un ayuno intermitente ese día. Ese Mm. enfoque ciclado polarizado según la carga de entrenamiento, personalmente, ¿cómo lo verías tú? Depende, ¿esa persona tiene ya flexibilidad metabólica o aún no la tiene? Muy buena pregunta, como siempre. Vamos a imaginar que al ser deportista ya la tiene. Ya la tiene, fantástico. Porque es que al final lo importante no es la cetosis, no es la keto, lo importante es la flexibilidad metabólica. Es que es que ya me parece que me repito un poco, ¿no? Pero es Mm, esto, que tu cuerpo sepa utilizar la energía que le toca en cada momento. Entonces, si en un mm, momento tiene que utilizar glucosa, pues que tenga glucosa. Y si mm, luego tiene que utilizar grasa, que la use. mm, Y como ya tiene esa flexibilidad metabólica, pues yo hacer dietas cetogénicas de un día, a menos que tengas mucha flexibilidad metabólica, ujú, no lo recomiendo en general,
porque son cambios nutricionales que pueden ser muy heavy de un día para otro. Hoy, y además es complicarse mucho la vida, hoy puedo comer 3 frutas, pero mañana no. Y pasado mañana tengo que tomarme 333 gramos de proteína, de los cuales 150 son un batido, los otros, pues como, bueno, si es un deportista de élite, realmente tu rol, tu papel es el rendimiento, pues tienes que hacer esto porque estás en ese 1%, ¿no? de mejora, que esto, pero para la mayor parte de la gente esto es complicarse un poco la vida. Entonces yo prefiero soluciones que sean más sencillas, como voy a hacer un periodo de keto durante 2 o 3 semanas, luego otro no. ¿Puedo estar en keto y comer carbohidratos? Sí, porque he entrenado mucho ese día y si me tomo una pieza de fruta después de entrenar no pasa nada, continúo estando en cetosis porque me he ganado ese carbohidrato, ¿no? De hecho, es una cosa que yo ahora tengo un curso y la última lección del curso es qué hacer después de la cetosis, ¿no? Y allí me cargo a la dieta low carb, porque digo, es que te estás equivocando, lo importante no es controlar el carbohidrato, sino es lo que te has dicho tú, es ganarte el carbohidrato. O sea, la dieta low carb, ¿qué cantidad de carbohidrato vas a definir? Es que depende del que consumas. Entonces, si tú quemas, si tú haces ejercicio, mira, esta mañana en el gimnasio me he hecho una sesión de fuerza del copón, pues seguramente hoy me como una pieza de fruta y voy a estar en cetosis igual. ¿Por qué? Porque he gastado ese glucógeno. Si mañana me voy a rodar y subo a la carretera de las Aigües y me hago aquí 10 kilómetros, pues también igual. Otro día me estoy todo el día tirando en el sofá, pues si ese día la fruta esa no entra en mi... Pero yo simplificaría, ¿eh? Sí, a lo mejor si entrenas ese día, tómate algo de fruta, pero si te planteas un periodo de ceto, plantéatelo durante un periodo de al menos 3 semanas, 4, para simplificar tu mente, para no complicarte con el microcontrol, ¿no? El micromanagement de la... Bueno, hay gente que le gusta, pero para mí es muy agotador. Tú sabes que veo yo, y lo he publicado varias veces en redes sociales, deportistas con un nivel muy alto, con una exigencia muy alta y que suelen estar preocupados pues, por su salud, su rendimiento, como han leído ya acerca de estas temáticas, tienden a comer muchos menos carbohidratos de los que realmente necesitan para rendir. Y, paradójicamente, al revés. Las personas que no son deportistas de alto nivel suelen comer muchísimos más carbohidratos de los que deben. O sea, es la paradoja de que a veces quizás los deportistas se preocupan y leen y al final llegan, ¿no? a documentos de dietas low carb, del problema de la resistencia a la insulina, del problema de consumir demasiados carbohidratos y no quieren pasarse y se quieren cuidar, y al revés. El contexto que me rodea de gente sedentaria, de amigos, de familiares, de vecinos, que analizas un poquito lo que comen y dices, es que estás comiendo más carbohidrato que fulanito menganito que hace 6 horas al día o 7 horas de bici y tú no te mueves y vas en coche al trabajo, subes por el ascensor, hay semanas que entrenas 0 veces y estás comiendo una cantidad brutal. Y no sé si lo ves en tu contexto, pero el contexto que yo veo es paradójico. O sea, los deportistas... Y qué carbohidrato, porque no se toman boniato. Ahí voy. Si fuera patata, boniato y fruta, no conozco a nadie que coma demasiada fruta y sea sedentario y coma bien, me refiero. Normalmente lo que tú dices, gominolas, panes, pastas, mermeladas, confitería, etcétera, Galletas, y al final... Sí, el croissant... O sea, yo cuando salgo, un día que si salgo por la mañana y veo a alguien desayunando Coca-Cola y croissant... se me rompe el corazón. Es que ahora lo digo riendo, pero en serio, yo cuando lo veo, es que es eso, y digo, es que me iría a decirle algo, pero sé que si se lo digo se lo tomará mal y entonces no digo nada. Pero se me rompe el corazón, de verdad. Sí, tienes razón. Mira, pero ahora cuando estabas hablando, no sé, te has fijado que he mirado aquí al lado, porque estaba buscando que a Marcos Llorente, se llama así, ¿no? Llorente, el futbolista del Atlético de Madrid. ¿no? Sí, del Atlético. Es que no soy de fútbol, pero el otro día me pasaron este artículo y me lo apunté. El otro día salía en el Marca que decía, yo sigo la dieta paleo y esto ha cambiado mi vida, ¿no? Claro, ¿qué es la dieta paleo? La dieta paleo es comer alimentos y no productos. Luego pones el nombre que quieras y le dices paleo, le dices evolutiva, pero es esto, es comer alimentos y no productos. Y esto le ha cambiado tanto el rendimiento. Justamente, Néstor es el quien le lleva. Luego, porque luego se lo pregunté. Y esto es una solución de alto nivel. Voy a alimentarme de cosas que sean antiinflamatorias, que regulen mi hambre-saciedad, que sean alimentos naturales acorde con lo que mi cuerpo necesita y no productos procesados diseñados para que coma más de lo que realmente necesita. Esto es una aproximación a alto nivel que le funcionará a todo el mundo. Completamente. Keto
keto? Bueno, depende de tu contexto. Completamente de acuerdo. Pues nada, Oriol, encantado que te hayas pasado por aquí, precisamente por eso repito, es una dieta o es un factor, digamos, que suele ser a veces de confusión, es un tema, creo que es complejo porque no toda la mente, no todo el mundo lo explica bien, y realmente cuando leí vuestro libro me gustó mucho porque lo explicáis bien, lo explicáis con fisiología, sin extremismos, porque siempre en redes sociales vemos, ¿no?, el extremo, lo que hemos comentado al principio, y recomendar a todo el mundo pues vuestro libro, Salud Keto, recupera tu energía infinita, la guía definitiva para comprender y aplicar la dieta cetogénica, ¿no? Justo a Néstor Sánchez. Y si hay alguien que no te conociera y le gustaría seguir conociéndote, ¿dónde te podemos encontrar, Oriol? Mira, si me quieren seguir a mí es muy fácil porque es Oriol Roda. Tengo una newsletter que es oriolroda.com, que se llama Newsletter de Oriol. Pueden seguirme en Instagram, también Oriol Roda, o en YouTube, donde publico, yo también tengo un podcast, por cierto, que se llama Gente Interesante, y lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, donde quieran. Y si les interesa más esto que estamos hablando tú y yo ahora, ¿no? Que es este nivel ya, pasar de las dietas, pasar de las intervenciones específicas y entender la salud de una forma global y cómo podemos hacer este cambio de mentalidad, entonces pueden ir a libertadmetabólica.com, que es este término que estoy usando últimamente porque quiero reafirmarme en esto de que no se nos encasille en solo una dieta, y yo hablo de la libertad metabólica, que ya es más allá de la flexibilidad metabólica, ¿no? Porque la flexibilidad metabólica es que tu cuerpo se adapte, y para mí la libertad metabólica es cuando tú tomas el control sobre tus decisiones, ¿no? Para que realmente las decisiones que tomes te lleven a estar en la situación óptima en muchos aspectos de tu vida. Entonces esto lo trato en libertadmetabólica.com, que es un nuevo concepto desarrollando, aún en proceso. Si alguien tiene ganas de participar en este proceso, pues está invitadísimo y allá estamos. Muy bien, pues te quiero agradecer tu paso por el podcast, Oriol. Un placer. Un abrazo.